Buenas noches, bendiciones familia, la paz de Dios reina hoy y siempre en nuestra vida. Traemos un tremendo tema, una tremenda reflexión con el tema de la desobediencia. Causa de la desobediencia, familia. La desobediencia ante Dios. Dios aborrece el desobediente. Dios ama al obediente. Dios ama al que escucha su palabra. Vamos a ver la consecuencia del desobediente por la palabra en esta noche. Vamos a ver la consecuencia del desobediente en esta hermosa noche que Dios nos ha permitido estar de pies. Qué bueno es obedecer a Dios. Qué bueno es cuando Dios nos llama. Qué bueno cuando Dios nos habla y usted y yo podemos obedecer. Y si obedecemos a Dios, que solamente creemos por fe que Dios es todopoderoso y vive y reina con poder, también cuanto más no vamos a obedecer al hombre. Porque muchos dicen, sí, yo obedezco a Dios, pero nada más de labios. Tenemos que hacerlo de corazón. Tenemos que hacerlo de sinceridad. Porque si no obedecemos a Dios, ¿cuánto más al hombre no lo vamos a obedecer? Así que yo obedezco a Dios, pero no obedezco al hombre. No da en nada. La obediencia trae bendición. La obediencia abre la puerta de los cielos. El hombre humilde, el hombre manso, a Dios le agrada. Y una persona manso y humilde alcanza misericordia ante los ojos de Dios, familia. Una persona manso y humilde alcanza misericordia ante los ojos de Dios. Porque podemos ver en la Biblia aquellos antiguos, aquellos patriarcas que por la fe obedecieron a Dios, que por la fe creyeron en Dios y tuvieron la victoria, porque fueron gente mansa y fueron gente obediente. Vemos la palabra de aquellos tres. A uno se le entregó un talento, a uno se le entregó 2 y a uno 5. El de los 5 fue, trabajó, produjo y ganó otros 5. El que se le dio 2 también fue, trabajó y produjo otros 2 más. Pero el que se le dio 1 fue un negligente, fue un desobediente. Buscó excusa, que Dios cega donde no siembra, que Dios esparce donde no esparció. Buscó toda la excusa y fue y enterró el talento. Escucha bien. Buscó toda la excusa por no producir, porque fue un desobediente, fue un deshonroso. Pero podemos ver que aquellos 2 hicieron buen trabajo. Y cuando fue donde su Señor, buen siervo, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y el que le dio 1 a ese negligente fue echado a la tiniebla de afuera. Porque muchas veces buscamos excusas, muchas veces queremos excusarnos delante de Dios. A Dios nada más hay que oírle y obedecerle, familia. A Dios solamente tenemos que escucharle y obedecer su palabra. No buscar excusa. Y aquello antiguo, Abraham, Moisés, Enoc, Noé, si aquello antiguo, el siervo Job, creyeron y fueron obedientes ante Dios y tuvieron la victoria,
usted y yo también la vamos a tener en el nombre de Jesús. Solo tenemos que serle fiel a Dios, familia, y creer en Dios, porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. La obediencia abre la puerta de los cielos. La obediencia, familia, ante Dios trae bendición, pero el desobediente, el negligente, el que para todo pone una excusa, no vas a avanzar ni para atrás ni para adelante. Porque vamos a ver aquí ahora por la palabra la consecuencia de una persona desobediente. Vamos a observar por la palabra la consecuencia de una persona desobediente, de una persona que no obedece. Entonces, si no obedecemos a Dios, tampoco vamos a obedecer el hombre. Escucha bien esta palabra de aliento y fortaleza en esta noche. Quizá usted tiene buenas cualidades, quizá tiene buena intención, familia, pero no obedece. Escucha esta palabra. Quizá tiene buenos planes, quizá tiene buena actitud, pero no obedece. Entonces, si no obedecemos, en vano estamos trabajando, en vano estamos luchando, familia. Tenemos que obedecer. A un niño también se obedece, porque la obediencia trae bendición, la obediencia trae paz a nuestro corazón, familia. Ser obediente, eso trae gozo. Y cuando usted es obediente, todo el mundo habla bien de usted. Siempre tenemos falta, siempre tenemos errores. Pero cuando usted es una persona útil, obediente, bien mandado, que donde lo mandan va con amor y bendición, nunca pone un pero, siempre está dispuesto para todo, para la buena obra ante Dios y para lo secular. Eso trae bendición ante Dios, familia. Entonces, en esta noche vamos a ver por la palabra la consecuencia de ser desobediencia. Vamos a ver por la palabra qué le pasó a Jonás por no obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver lo que tuvo que pasar Jonás por desobediente. Entonces, en esta hermosa noche, en esta pequeña reflexión, lo que quiero que entendamos que con nuestros errores, que con nuestra falla, podemos ser obedientes y podemos escuchar la palabra de Dios. Podemos ser útiles en la obra de Dios en lo secular, pero no podemos huir de la presencia de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque Jesús compara en su palabra en Mateo al hombre que escucha su palabra y la hace. Jehová lo compara como un hombre que construyó su casa sobre la roca, que vinieron vientos, vinieron tempestades, y esa casa quedó firme. Vino turbulencia, pero como tú construías sobre la roca, como se construyó sobre la roca, vinieron vientos, tempestad, angustia, adversidad, y esa casa permaneció firme. Así compara Jesús al que escucha su palabra y la hace y la obedece. Lo compara como un hombre prudente, como un hombre útil, como un hombre obediente. Pero también compara al que escucha su palabra y no la obedece y no la hace
También lo compara como un hombre que construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Dios es bueno y para siempre son su misericordia, familia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque el mismo Jesús compara al hombre que escucha su palabra y lo obedece, lo compara como un hombre útil, lo compara como un hombre valiente. Pero el que escucha su palabra y no lo obedece, Jesús lo compara como un hombre insensato, como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Vino viento, vino tempestad y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a creer en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios soberano. Y la obediencia abre la puerta de los cielos a nuestro favor. Muchas veces hay bendiciones que están detenidas. Muchas veces hay bendiciones que están estancadas por esa razón, por ese motivo, porque estamos siendo desobedientes, tanto al hombre y también a Dios. No obedecemos a nadie, no creemos en nadie. Por eso muchas veces hay bendiciones que están estancadas, familia. Hay bendiciones que nos pertenecen, pero no podemos disfrutarlas por nuestra actitud, por nuestra desobediencia. Entonces en esta noche vamos a desglosar Jonás 1, que fue enviado a un mandato de Dios, a pregonar, a predicar la palabra, y él fue así. Él quiso huir de la palabra de Dios. Jonás 1, todos conocemos esta historia, pero es bueno día a día recalcarla, recordarla, porque la palabra de Dios son nuevas cada día. La palabra redarguyen, son útiles, nos dan fuerza, nos dan aliento para seguir hacia adelante. Se vamos a desglosar verso por verso, texto por texto, la consecuencia de ser desobediente. Vamos a desglosarlo lentamente y al paso, clara, para que usted, cada vez este video ahora o más después, pueda entender que la desobediencia trae consecuencias ante Dios. Vamos a obedecerle a Dios. Vamos a creerle a Dios, porque Dios es grande y poderoso y para siempre son su misericordia. Jonás 1. Vamos a desglosar texto por texto. ¿Qué le pasó a Jonás por querer huir de la presencia de Dios? Vamos a ver este Jonás que quiso escapar de la presencia de Dios, pero él no se daba cuenta que Jehová, el Todopoderoso, Rey del universo, nadie puede esconderse. ¿A dónde iremos? Si solo tú, Jehová, tienes el poder. Si fuera de ti, no somos nada. ¿Para dónde iremos, Dios? Si fuera de ti no hay salvación. Se leen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, vamos a hablar de tu palabra en este momento, Jehová. Dame sabiduría para desglosar esta palabra, Jehová, tal y como tal escrita, Jehová. Y que los que van a ver este video más luego puedan escucharlo y sentarse a oír esta palabra útil, esta palabra de aliento, de fortaleza y de motivación para los que le escuchan. Esta palabra de sabiduría y sabia para los que son sabios, para los que son buenos entendedores. Porque la obediencia ante Dios abre la puerta. La obediencia trae bendición. Pero cuando somos desobedientes,
cuando somos desobedientes, eso trae su consecuencia. Jonás 1. Vamos a desglosarlo sin prisa para que la persona entienda los beneficios de ser obediente y para que la persona vea la consecuencia cuando queremos desobedecer a Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. En Nínive, la maldad, el pecado, hubiera subido a la presencia de Dios, familia. Pero Jehová, grande y poderoso, fallamos muchas veces, pero Jehová siempre nos da la oportunidad para que entendamos y reconozcamos que podemos arrepentirnos, porque Jehová es lento para la ira, pero cuando Jehová baja la vara, tiembla la nación. Entonces Jehová habla con Jonás, hijo de Amitai, que se levante y que vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y que pregone, que predique, porque ha subido la maldad a la presencia de Dios. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y él, pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Aquí vemos que a Jonás se le ordenó, se le dijo lo que tenía que hacer. Jehová le dijo claro a Jonás que en Nínive la maldad había subido a la presencia de Jehová. Y Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Jonás quiso obviar esta palabra que Jehová le ordenó. Y dice la palabra que Jonás descendió a Jope, y de ahí cogió una nave que partía a Tarsis, y él, pagando su pasaje, se subió en la nave para huir de la presencia de Dios. Pero Jonás fue convocado. A Jonás se le dio un mandato. A Jonás se le dio una orden. Ve a Nínive y pregona, lleva la palabra, porque la maldad ha subido a mi presencia. Pero Jonás quiso desobedecer la palabra de Dios. Jonás quiso obviar la palabra de Dios, como muchas veces también usted y yo lo hacemos. Muchas veces el profeta, el pastor, el evangelista nos habla de parte de Dios y muchas veces obviamos la palabra. Muchas veces ignoramos la palabra, familia. Jonás quiso ignorar la palabra que Jehová le había dado. Jonás quiso obviar este mandato que Jehová le dijo que fuera a Nínive, porque Jehová es un Dios de amor. Jehová es un Dios poderoso, familia. La maldad había subido a la presencia de Jehová, y Jehová envía a Jonás a pregonar allá, aquella ciudad, para que se arrepintieran, para que buscaran de Dios.
porque a Dios le duele destruir una nación. A Dios le duele destruir lo que Él creó. Por ejemplo, mira Noé, aquella gran ciudad. Jehová le dijo a Noé que construyera un arca que iba a destruir esa nación a agua. Pero Noé duró 120 años construyendo y predicando y llevando la palabra, pero la gente obvió. La gente llamaba loco a Noé. ¿Cuándo ha llovido aquí? ¿Cuándo se ha nublado aquí? ¿De qué usted me está hablando? La gente obvió a Noé. Pero Noé creyó en la palabra que Jehová le dijo. Noé obedeció la palabra que Jehová le ordenó. Que construyera un arca. Porque Jehová siempre le da chance al ser humano. Jehová siempre le da razonamiento para entender y que entendamos cuando estamos bien y cuando estamos mal, familia. Pero aquella gente le llamaban loco a Noé. Se burlaban de Noé cuando aquí ha llovido, cuando aquí ha jardinado. Pero Noé seguía predicando y construyendo el arca. Todo tiene un fin, familia. Todo tiene un límite, familia. Porque esta palabra en esta noche, esta palabra útil de bendición, todo tiene un fin. Dios es bueno y misericordioso, y para siempre son su misericordia. Él ha sido refugio de generación en generación, pero todo tiene un límite. Pero Noé obedeció la palabra de Jehová. Noé creyó en la palabra de Jehová y siguió haciendo lo que Jehová le ordenó, familia. Y podemos ver que llegó el límite de aquella nación. Cuando Noé terminó esa arca y esa nación no creyó en la palabra de Noé, Jehová entonces nuevamente le ordena: entra tú y tu familia, entra ave, entra una pareja de cada animal del campo. Y Noé así mismo obedeció la palabra de Jehová. ¿Y qué sucedió, familia? Que cuando Jehová cerró esa puerta de esa arca, cuando Dios abre, nadie cierra. Pero cuando Dios cierra, nadie abre. Cuando Jehová cerró esa puerta, se acabó el chance. Ya no hay oportunidad para el hombre cuando Dios dice hasta aquí. Y cuando rompió a nublarse, cuando rompió a janerear, a llovinar, escúchenme, familia, ahí entonces empezaron a entender que lo que decía Noé era la realidad. Ahí entonces se acordaron de lo que decía aquel anciano que quizá le llamaban loco, que quizá le llamaban oportuno. Pero ya cuando quisieron entrar al arca, ya era tarde, porque Jehová cerró. Noé, abre, ya no hay tiempo. El tiempo ustedes lo tuvieron. El arca estuvo abierta mucho tiempo para que entraran, pero no creyeron. Desobedecieron la palabra de Dios, desobedecieron la palabra del siervo de Dios, de Noé. Obviaron la palabra de Noé y perecieron agua. Cayó agua 40 días y 40 noches. No quedó nadie porque desobedecieron la palabra de Dios, familia. Tenemos que obedecer, porque si los antiguos obedecieron a Jehová por la fe y creyeron, usted y yo también tenemos que creer en la palabra de Dios. Y podemos ver que Jonás desobedeció a Dios. Lo mandan a Nínive a pregonar, a predicar la palabra, porque la maldad había subido
a la presencia de Dios. Y Jonás sí se fue, pero a Jope, para huir a Tarsis. Y él pagó su pasaje y se fue. Se subió en la nave y descendió a Jope y halló una nave pagando su pasaje en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová levantó un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Vamos ya a ir viendo la consecuencia de ser desobediente ante la presencia de Jehová. Escucha bien, Jonás fue enviado a Nínive y él desobedeció, bajó a Jope y cogió una nave y se fue a Tarsis. Y Jehová hizo levantar una gran tempestad en el mar, pero Jonás estaba durmiendo. Jonás pensaba como que Dios iba a olvidar a qué se le mandó. Y estos marineros pensaban que la nave se iba a partir, familia, porque fue tan grande la tempestad que hubo que los marineros tuvieron miedo cada uno y clamaban a su Dios y echaron los enseres que había en la nave para cargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras estaban los marineros, familia, luchando con esa tempestad, con esa travesía, estaba el desobediente durmiendo. Mientras los marineros echaron los enseres en el mar, todo lo que llevaban, al ver si la nave podían llevar la tierra, y Jonás durmiendo. Ellos cada uno clamaron a su Dios. Seguro ellos creían en algún Dios, pero como quiera seguía el mal embravecido. Escuchemos la consecuencia de ser desobediente. Escuchemos qué le pasa al que no obedece la palabra de Dios. Escuchemos también el que no obedece también el hombre aquí en la tierra, el desobediente. Por Jonás no obedecer la palabra de Jehová o la voz de Jehová, mira esta gran tempestad que se levantó en el mar. Muchas veces usted y yo también provocamos que se levante tempestad en nuestra vida. Muchas veces usted y yo provocamos que vengan pruebas, aflicciones, batallas en nuestra vida por no obedecer la palabra de Dios. Muchas veces somos culpables, usted y yo, de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor por no obedecer la palabra de Dios. Hay consecuencias de parte de Dios cuando no obedecemos la palabra de Dios, familia. Y mientras estaban estos marineros que pensaban que iban a desaparecer, estaba el desobediente durmiendo. Y bajaron allá. ¿Qué hace ahí, dormilón? Escucha bien. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Ya ellos habían clamado a su Dios y como quiera seguía. Y el patrón baja y le dice: ¿qué hace, dormilón? Clama a tu Dios y quizá tendrá misericordia de nosotros. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. La desobediencia trae consecuencias, familia. Mientras los marineros estaban luchando, estaba Jonás durmiendo. Los marineros echaron todos los enseres en el agua. Los marineros vaciaron la nave a ver si podían llevar la tierra, pero no pudieron, familia.
hasta que el patrón decidió bajar ante ese dormilón. Escucha bien, clama a tu Dios a ver si Él tiene misericordia y compasión de nosotros y no perecemos. Y le dijeron los compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por quién ha venido este mal. Y echaron suerte y cayó sobre el desobediente. Si Jonás obedece la voz de Dios y se va a Nínive, estos marineros no cogen esta lucha, familia. Si Jonás obedece, de inmediato no se levanta esta tempestad en el mar. Pero muchas veces pensamos usted y yo como que Dios es un muñeco. Muchas veces pensamos usted y yo como que Dios es hijo de hombre. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, familia. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer la palabra de Dios, familia, porque la obediencia trae bendición. La obediencia abre la puerta a nuestro favor. Cuando somos obedientes a Dios, también somos obedientes al hombre. Si no obedecemos a Dios, que fue el que nos creó, ¿vamos a obedecer al hombre? No, nunca, familia. Si no obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿vamos a obedecer al hombre? No, familia. Entonces la suerte cayó sobre el desobediente Jonás. Y escucha ahora. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ahí hablaron ellos con Jonás, que le declare ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene y de dónde eres? Escucha bien, porque Jonás era hebreo. Ya ellos sabían que el problema estaba en Jonás porque Jonás había desobedecido. Y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oiga, que él teme a Dios y desobedeció. Muchas veces tememos a Dios, sí, pero desobedecemos la palabra de Dios. Y eso trae consecuencias, familia. Cuando usted y yo desobedecemos, eso trae consecuencias. Tenemos que obedecer, familia. Tenemos que creer a Dios, que Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Porque si Jonás obedece a Jehová de los ejércitos, este azote que pasó Jonás y estos marineros no sucede. Porque Jehová le dijo a Jonás que se levantara y que fuera a Nínive y pregonara contra esa ciudad. Porque la maldad y el pecado hubiera subido, familia, a la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios que tiene misericordia. Dios quería que esta ciudad cambiara su rumbo. Y Dios cogió a Jonás. Dios habló con Jonás. Pero Jonás oyó esta palabra que Jehová le dijo y él descendió a Jope y ahí cogió una nave y iba de camino a Tarsis para huir lejos de la presencia de Dios. Pero ¿dónde nos esconderemos usted y yo, familia, si Jehová es el Todopoderoso? ¿Dónde huiremos si donde quiera Jehová no ve? Escucha bien. No podremos agachar al hombre, no le podemos esconder al hombre, pero a Dios, ¿dónde nos esconderían? Si Jehová es nuestro todo, ¿a dónde iremos sin ti, Dios? Si usted todo lo puede y todo lo sabe. Y Jonás dice que él es temeroso de Dios. Escuchen bien. Y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué ha hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y estos hombres le dicen, ¿por qué hiciste esto, Jonás? Como diciéndole, ¿por qué tú no haces esto, hombre? Miren el problema que estamos ahora por tu causa. Estos hombres temieron, gloria a Dios, porque ya sabían que este hombre estaba huyendo por desobediente que era. Entonces estos hombres diciendo, ¿por qué hiciste esto? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se embravecida más y más. Oiga que los marineros dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal se aquiete? Porque el mal se embravecía más y más. Familia, la desobediencia trae consecuencias a largo o temprano plazo, pero la trae. Huir de la presencia de Dios, obviar la presencia de Dios, obviar la palabra de Dios, trae consecuencias a largo o a corto plazo, pero lo trae. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a ser obedientes, familia. Vamos a creerle a Dios. Porque si no obedecemos al que nos creó, al Rey del universo, al que hizo el hombre, a su imagen y semejanza, al que hizo los cielos, los mares, los ríos, al que hizo el hombre y todo lo que podemos ver, el aire, fue creado por Jehová de los ejércitos. Y si usted y yo no obedecemos al gran poder de Dios, vamos a obedecer al hombre. Jamás, es imposible. Si no obedecemos al Todopoderoso, tampoco vamos a obedecer al hombre. Y los marineros dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se embravecía más y más. Él le respondió, tómame y échame al mar y se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Escucha ahora al desobediente. Échenme al mar, porque él sabe que por su causa hubiera venido esta tempestad. Jonás reconoció. Es bueno muchas veces cuando fallamos reconocer. Es bueno pedir perdón ante Dios. Y Dios tiene misericordia cuando usted y yo reconocemos que le hemos fallado. Cuando usted y yo reconocemos que le hemos fallado, Dios tiene misericordia. Y la ira que venía, Dios la detiene. Cuando reconocemos que hemos fallado, porque Jonás reconoció y le dijo, échenme al mar. Sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar iba embraveciéndose más contra ellos. Ellos hicieron lo posible, familia, por llevar la nave a flote, a tierra. Pero el mar se embravecía más y más. Estos marineros buscaron la forma para no tirar a Jonás en el mar. Estos marineros querían llevar la nave a tierra, pero el mar se embravecía más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros tu sangre. Entonces los marineros clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros su sangre. Los marineros le están pidiendo perdón a Jehová, que no perezcan ellos.
por la vida de este hombre, ni ponga su sangre sobre su sangre, porque ellos no querían tirarlo al mar, pero era necesario, porque Jonás desobedeció la palabra de Dios. Y cuando usted y yo desobedecemos, familia, hay consecuencias. A largo o a corto plazo hay consecuencias. Muchas veces decimos, pero ¿qué es lo que estoy pagando? Hago un proyecto y no funciona. Hago esto, no funciona. Estoy trabajando en una empresa bien y de repente me sacan. Y siempre una batalla. Entonces, desobediencia. Revísate. Que yo no pego una, que todo me va de mal en mal, que siempre una batalla. Revísate. Da la media vuelta. Porque si entendemos que hay dificultades, si entendemos, familia, que hay batalla, si entendemos que hay aflicciones, que hay pruebas, que hay peldaños que hay que calar, sí, pero todo el tiempo no podemos estar en la misma batalla, todo el tiempo no podemos estar en las mismas circunstancias. Tenemos que analizar y dónde está el problema y corregir el problema. Tenemos que analizar lo que nos tiene sucumbido, lo que no nos deja avanzar ni para atrás ni para adelante, familia. Escucha bien. Porque por esta desobediencia que Jonás hizo, estos marineros iban a desaparecer. Estos marineros cogieron lucha en el mar, tiraron todo lo que llevaban en su barca para ver que si podían flotar la barca a tierra, pero el mar se embravecía más y más, más y más. Porque la desobediencia, familia, trae consecuencias. La desobediencia, familia, a Dios no le agrada al desobediente. Tenemos que ser obedientes, familia. Tenemos que ser humildes ante Dios. Porque si aquello antiguo, Abraham, qué obediente Abraham, rumbo al monte a sacrificar el cordero, y este hombre iba con su hijo solamente porque creyó en Dios y obedecía a Dios. Y el cordero, ¿dónde está? La fe de este hombre, la obediencia de este hombre. Amén. Si aquellos antiguos creyeron en Dios, si aquellos antiguos Dios les dio la victoria porque eran obedientes, vamos usted y yo también a ser obedientes, familia. Vamos a creerle a Dios, porque la obediencia vale más que los muchos sacrificios. La obediencia vale más que muchas cosas que usted pueda hacer. No puede decir, yo hago obra, Eliseo, yo hago casa, yo no esto. Pero si no eres obediente, es sacrificio en balde. La obediencia vale más que una buena ofrenda. La obediencia vale más que una buena compra que tú le regales a un vecino. Vale más que una buena ofrenda que tú puedas dar. La obediencia vale más que los muchos sacrificios. Dios se agrada cuando somos obedientes, cuando somos útiles, cuando somos humildes. Porque tú quizás dices, pero yo hago mucha obra y como que no veo nada, porque eres desobediente. Entonces, la obediencia vale más que los muchos sacrificios. Es mejor ser obediente ante Dios y creerle a Dios. Porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Podemos ver en la Biblia que todo el que desobedeció la palabra de Dios, todo el que no escuchó la palabra de Dios, su fin, ¿cuál fue su fin? Mira este faraón que no quería dejar ir el pueblo de Dios. Dios le mandaba advertencia, le mandaba plagas de todo tipo.
Y el hombre aflojaba un poco, pero el corazón se le endurecía más y más. Dios siempre le estaba mandando una advertencia. A veces el corazón de este faraón aflojaba y dejaba ir a su pueblo, pero el faraón no entendía. El faraón no quería entender la voz de Dios. ¿Y cuál fue su final? Le llegó su final al desobediente, familia. Le llega su final, lamentablemente tenemos que decirlo en esta transmisión. ¿Qué pasó cuando Dios le dijo a Moisés: toca el mar? Y el mar se abrió en dos. Y ahí el pueblo va de Dios caminando en seco. Y Faraón intenta con su carro y su caballerío caerle atrás al pueblo de Dios. Todavía Faraón no está viendo que el milagro, que el poder de Dios está fluyendo sobre el mar, el dividir el mar en dos para que su pueblo pase en seco. Faraón tiene que entender que él no podía entrar. ¿Y qué pasó? Perecieron ahogados. Porque todo tiene un límite, familia, ante Dios. Todo tiene un fin. Al desobediente, al cabezú, se acaba la misericordia de Dios, se acaba la paciencia de Dios, pero Dios le da varios chances, Dios le da varias oportunidades, familia, para que puedan entender y para que puedan recapacitar. Pero muchas veces obviamos. Muchas veces no queremos entender, familia. Y estos marineros, por culpa de Jonás, por no obedecer a tiempo a la palabra de Dios, estos marineros pasaron lucha en el mar. Estos marineros pensaban que se iba a partir la nave. Y Jonás durmiendo. Jonás como que si nada hubiera pasado. Tranquilo, pero tuvo que reconocer que por su causa el mar se embraveció. Jonás tuvo que entender que él era el culpable porque desobedeció al Todopoderoso, porque desobedeció al gran yo soy, a Jehová de los ejércitos. Entonces, la obediencia ante Dios vale más que 1000 palabras. La obediencia ante Dios vale más que los muchos sacrificios. Gloria al que vive. Esta noche, en esta reflexión, lo que queremos es que le pidamos a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Que le pidamos a Dios: Jehová, ayúdame a seguir tu paso. Ayúdame a seguir tu senda. Enséñame a vivir como te agrada. Y Jehová es grande y misericordioso. Y podemos ver que aquellos marineros le pidieron a Jehová que lo perdonara, porque ellos no querían tirarlo, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. No sabemos el tiempo, familia, que tuvieron estos marineros en el mar. No sabemos la hora que tuvieron estos marineros batallando para ver si podían sacar esta barca a flote. Tiraron todos en serie al mar. Y el mar se embravecía más y más. Después que se dieron cuenta dónde estaba el problema, que era Jonás, también trataron de sacar la nave a tierra, pero no pudieron. Y le pidieron perdón a Dios por esa vida. Pero el problema era Jonás, porque desobedeció la palabra de Dios. El problema estaba en la cabezadura de Jonás. Porque Jonás quiso huir de la presencia de Dios por no ir a Nínive y pregonar que la maldad había subido a la presencia de Dios. Pero Jehová siempre le da chance a la persona. Jehová siempre le da oportunidad para que usted y yo podamos recapacitar y entender por el camino que vamos.
Y Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y observa la consecuencia que trajo, que se levantó esa tempestad. Que estos marineros estuvieron a borde de desaparecer por culpa de la desobediencia de Jonás. En esta noche lo que quiero decirle a ti, vamos a ser obedientes, vamos a agradarle a Dios, porque la obediencia vale más que los muchos sacrificios, familia. La obediencia entre Dios trae paz, la obediencia trae gozo, la obediencia abre la puerta de los cielos a nuestro favor. Cuando somos obedientes, todo el mundo nos llama, todo el mundo nos busca porque somos útiles, somos bien mandados, no ponemos cara dura, pero el desobediente siempre tiene una excusa. El desobediente siempre tiene una excusa. Y podemos ver que el mal se aquietó, familia. Podemos ver que la tempestad bajó. Todo volvió a la normalidad. Porque la causa de que el mal estaba embravecido era Jonás. Porque quiso huir de la presencia de Dios. Pero ¿a dónde iremos usted y yo, familia? ¿Dónde nos esconderemos usted y yo si donde quiera Jehová nos ve? ¿A dónde iremos si donde quiera Jehová nos encontraría? Y Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero tuvo que reconocer que este mal que hubiera venido fue por su culpa, por su desobediencia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Estos hombres temieron y hicieron sacrificio, hicieron voto a Jehová, confiaron en Jehová, creyeron en Jehová, esta gente, por la maravilla que Jehová hubiera hecho. Oh, mi alma te adora. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás pensaba que con tirarlo al mar, ya él iba a escapar de la mano de Dios. Jonás pensaba que con tirarlo al mar ya él se iba a escapar. Pero Jehová tenía un pez preparado. Jehová tenía un pez listo para cuando Jonás cayera, ese pez absorberlo, tragarlo. Y Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, pasando martirio, crujía por desobediente, familia. Vamos a obedecer a Dios, familia. Vamos a creerle a Dios. Y Jonás pensaba que no iba a ser el mandado que se mandó. Jonás pensaba que con tirarlo al mar ya él se iba a librar, pero jamás. Yo tenía ese pez preparado ahí. Y Jonás duró 3 días y 3 noches. Familia, vamos a analizar 3 días en el vientre de un pez. ¿Qué sería? Analicemos por la desobediencia lo que tuvo que pasar Jonás. Se levantó la tempestad en el mar. Los marineros pensaban que se iba a partir la nave. Echan los enseres en el mar y el mar se embravecía más y más. Después que se dan cuenta que la culpa es por Jonás, los marineros están volviendo a luchar a ver si pueden llegar a tierra, y el mar se embravecía más y más. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás le dice que esto que está sucediendo era por su culpa, porque él desobedeció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jonás pensaba que con tirarlo al mar ya él se iba a librar. Pero y ese pez que Dios tenía preparado ahí duró 3 días y 3 noches en ese vientre de ese pez. Jonás sufrió su castigo. Jonás padeció consecuencias por querer huir de la presencia de Dios.
nunca podemos usted y yo escapar de la presencia de Dios. Vamos a ser obedientes, familia. Vamos a creerle a Dios. Vamos a obedecer su palabra. Porque cuando la obedecemos, Jehová nos compara como un hombre útil. Un hombre que construyó su casa sobre la roca y vino en prueba, vino en angustia. Y esa casa permaneció firme. Así compara Jehová el que escucha su palabra y obedece. Pero también compara Jehová a un hombre insensato y negligente al que escucha su palabra y no la obedece. Jesús lo compara como un hombre que construye su casa sobre la arena, que vino viento, vino tempestad y fue grande la ruina de aquella casa, familia. Vamos a creerle a Dios. Vamos a confiar más y más en Dios. Porque Dios es bueno, familia, y para siempre son su misericordia. Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Jonás pensaba que se le iba a escapar al gran poder de Dios. Y podemos ver que se levantó enseguida esa tempestad en el mar. Que esos marineros cogieron lucha por causa de la desobediencia. Estos marineros no sabemos qué tiempo duran con esa barca para allá, para acá. Pero Jonás reconoció que por él era ese castigo. Y lo tiran al mar y este pez lo absorbió, lo tragó. Y a los 3 días, familia, lo vomitó en la orilla. Si el camino de Nínive era para hacerlo en un mes, Jonás lo hizo en 3 días. Escucha bien, desobedeció a Jehová, fue castigado en ese pez 3 días y 3 noches. El mar se embraveció más y más. Y después que ese pez lo vomitó en la orilla, supongamos que en Nínive era 15 días o un mes. Esto es la suposición que estoy diciendo. Caminando, Jonás lo hizo en 3 días. Jonás lo predicó en 3 días. Y aquella ciudad escuchó el mensaje de Jonás. Y Dios tuvo misericordia. No podemos huir de la presencia de Dios. No podemos desobedecer, familia. Porque la obediencia vale más que muchos sacrificios. Es mejor obedecer a Dios que estar haciendo obra en vano. Porque si estamos desobedeciendo, esas obras no son agradables ante Dios, no son útiles ante Dios. Vamos a obedecer, que si lo antiguo, por su obediencia, ellos tuvieron la victoria, también usted y yo, familia, la vamos a obtener si confiamos en Dios y creemos en su palabra. Porque Jehová es bueno y para siempre son su misericordia. Muchas veces en nuestra vida suceden cosas, muchas veces en nuestra vida están pasando cosas por la desobediencia, porque somos cabezudos, porque no obedecemos al hombre, no obedecemos a Dios. Y como decía brevemente, si no obedecemos al que nos creó, al que hizo el universo, creó el hombre a su imagen y semejanza, ¿cuánto más vamos a obedecer al hombre? Jamás podemos decirle eso. Vamos a obedecerle a Dios sobre todo. Vamos a ser humildes, vamos a ser mansos, vamos a ser de buen llevar, de buen padecer. Y eso abre la ventana de los cielos, tanto en lo espiritual y en lo secular. Porque la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae ruina. Escucha bien, vamos a ser útil, familia, y vamos a creer en Dios, porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia.
Jehová es grande en misericordia y poderoso, pero cuando Él no habla y no obedecemos, eso trae sus consecuencias, familia. Es mejor creer en Dios, es mejor confiar en Dios y hacer su voluntad antes que tengamos que hacerla como la hizo Jonás después que fue martirizado por su desobediencia. Después que pasó lo que pasó, fue que Jonás tuvo que entender que Jehová es Jehová de los ejércitos. Y Jonás tuvo que predicar a Nínive, tuvo que andar en Nínive, pero por querer desobedecer a Dios, mira lo que pasó Jonás. Mira lo que tuvo que pasar Jonás por tal de cabezú y por tal de tetarudo. Vamos a creerle a Dios, familia. Vamos a confiar en Dios, porque Dios es bueno y para siempre son tu misericordia. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por permitirme a esta hora traer esta palabra de reflexión con el tema de la desobediencia trae sus consecuencias, Jehová. Tú, cada persona que va a ver este video, Jehová, más luego, más después, Jehová, dale sabiduría y que puedan entender, Jehová, que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Y que si lo antiguo, Abraham, Noé, Enoc, Moisés, Elías, todos estos patriarcas, estos siervos de Dios, te obedecieron, Jehová, y hoy duermen en la presencia de Dios porque obedecieron tu palabra. Tenemos fe y confianza también que vamos a vencer, que vamos a triunfar, y un día nos veremos cara a cara y decir gracias, Jehová, y decir tuya es la gloria, y decir santo, santo día y noche, y decir santo, santo Jehová, tuya es la gloria y para siempre tu reina. Ayúdanos a ser obedientes, Jehová, ayúdanos a ser útiles, Jehová. Tú eres una persona que va a ver este video, está enfermo, Jehová, está en tribulación, está en angustia quizás por alguna desobediencia, Jehová. Ahí está, yo clamo, Jehová, para que tú lo cuidas, lo protejas y lo bendiga en el nombre de Jesús, Jehová. Ya que sabemos, Jehová, que sin usted nada somos. Sabemos que está en un cuerpo, en una carne, que cometemos errores, te fallamos, Jehová, día a día, pero reconocemos que tú eres un Dios misericordioso y para siempre son tu misericordia. Te bendiga, familia. La paz de Dios reina hoy y siempre en nuestra vida. Y Dios es bueno y para siempre son tu misericordia. Amén, amén.